Queridos hermanos, buenos días. Estoy contento de estar otra vez con vosotros. Ante todo, y antes de empezar, ayer estuvimos estudiando los tres principios fundamentales. ¿Los recordáis? Tenéis buena nota. Hoy me gustaría empezar recordándoos, porque los conocéis muy bien, las tres grandes leyes del universo. Las tres leyes bajo las cuales está sometido todo el universo, todos los seres. Estas tres leyes también deberíais de tomar buena nota, porque también es la base de nuestra filosofía y es el cumplimiento que se espera de todos. Las tres grandes leyes universales, tanto en nuestro planeta como en todos los planetas y en cualquier rincón del universo, todos están sometidos. La primera ley es la del karma. La ley del karma es universal, nadie se libra. El karma, también hablemos ayer, lo que sembramos, recogemos. La ley de compensación, la ley de equilibrio sobre los hechos, lo que hacemos, lo que hablamos y lo que pensamos. El solo hecho de estar aquí ya estamos haciendo karma. El hecho de estar pensando estamos haciendo karma. Las emociones, sentimientos, con los 45 órganos de los sentidos que se enseñan en yoga, con todos los órganos de acción, producimos karma. Y esa es la ley universal. Los ángeles, arcángeles, los espíritus planetarios, como las constelaciones y las galaxias, todos producen karma, de una manera o de otra. Y ese es el sacrificio de la vida, porque si no estuviéramos en la vida no haríamos ni karma ni nada. Pero esa es la ley. Hay que hacer karma, hay que actuar. Y yo creo que el mejor tratado de karma, que os recomiendo que estudiéis para entender perfectamente lo que significa la ley del karma, el Bhagavad Gita. Bhagavad Gita es un tratado maravilloso sobre la ley del karma. La segunda ley es la de la reencarnación. A esa ley también están sometidos todos los seres, espíritus planetarios, constelaciones, galaxias, todo está sometido a la ley de la reencarnación. En unos más rápida y en otras en una eternidad entera. Pero la ley de la reencarnación es una ley justa y universal y es la que lleva a ese sentido de día y noche, la alternancia de día-noche, conciencia e inconsciencia, o conciencia y superconciencia. Pero esa es la realidad. Manvantaras y pralayas se van sustituyendo y combinando en la eternidad del tiempo sin límites. Esa es la ley, la segunda ley universal, la de la reencarnación. La tercera ley universal, también para todos los seres, para todas las formas de vida, es la evolución. Evolucionar es la ley, todo evoluciona, todo está en el campo del perfeccionamiento, del aprendizaje, de mejorar. Y aún aquello que es perfecto, aquello que es brillantísimo por encima de todo lo demás, está evolucionando y se está perfeccionando. Es el misterio de este universo que no hay límites. En nuestro universo no existen fronteras ni límites. Y lo que es más grande, en el tiempo será mucho más grande aún. Es la ley universal. Los átomos, las moléculas y las partículas y los seres más infusorios y más infinitamente pequeños están evolucionando, se están perfeccionando. Es la ley. Unos más deprisa, otros más despacio. Pero con esa base, con esas enseñanzas, creo que todo lo demás lo podremos entender mucho mejor. Estamos tratando pues el tema de los ángeles en este seminario organizado por la rama Viveka de Rubí.
y ayer tratemos de los elementales, de los silfos, las hadas. Hoy vamos a tratar el aspecto de la filosofía Vedanta, de la India. Pero incluso antes de empezar, me vais a permitir también que os presente un trabajo maravilloso que hizo Mr. Gardner. Mr. Gardner, en los años 20, era el presidente de la sección inglesa de la Sociedad Teosófica. Y un día recibió la visita de un eminente escritor que tal vez os suene el nombre, Sir Arthur Conan Doyle. ¿Suena? Sí. Y Sir Arthur Conan Doyle le llevó unas fotografías muy curiosas, le dijo, a ver, ¿qué es esto? Si me puedes ayudar. Y entonces entre los dos empezaron una investigación que le llevó incluso a publicar un libro que lo podéis encontrar. Este libro todavía está editado, se titula El misterio de las hadas, de Sir Arthur Conan Doyle. Maravilloso. Hay unas fotografías maravillosas de hadas, de unas niñas que de vacaciones en un bosque y sacaron unas fotos y en las fotos unas preciosas hadas. En los años 20, cuando los trucajes era muy difícil, casi imposible, los trucajes. El caso es que toda una colección de fotos con las niñas y con las hadas. Estas fotos las pasó a Mr. Gardner y ellos dos las llevaron pues a los más famosos fotógrafos de Londres para que las analizaran. El análisis de las fotografías dio que eran buenas, eran fotografías buenas, sin ningún trucaje ni nada. Entonces este libro pues es la investigación sobre estas niñas, en qué circunstancias y cómo sacaron estas fotos con estas hadas bellísimas alrededor suyo. Esta foto es la que dio la vuelta al mundo. Esta foto de una de las niñas dio la vuelta al mundo. Creo que era recordar que eran 3 niñas, claro, 3, una sacaba las fotos y 2 eran las que salían. Aquí pone la cámara, los negativos, las fotos, todos los detalles. El caso es que después de casi 100 años, pues el misterio sigue ahí. Las fotos se dan por buenas, son fotos. ¿Cómo las realizaron las niñas? Estaban de vacaciones y de estos temas eran completamente ignorantes. Nadie de la familia hablaba de estos temas. O sea que es algo completamente espontáneo y natural. Las niñas les regalan una cámara fotográfica nueva, se van a pasear al campo y echan unas cuantas fotos en un tiempo que los negativos eran de cristal. No sé si habréis visto negativos de cristal. Y sacan unas 4 o 5 fotos de cristal. Y en las fotos aparecen unas hadas bellísimas alrededor y jugando con las niñas. No voy a seguir con esto, pero es muy apasionante este estudio de Gardner con Sir Arthur Conan Doyle. Bien, entonces vamos al trabajo de la filosofía Vedanta sobre el tema de los ángeles. Los devas, que es como se llama en la India, deva, la palabra deva quiere decir brillante, un ser brillante. Cuando hablamos de un ser brillante nos referimos a un ser que transmite espiritualidad, luz, divinidad. De manera que un deva puede ser tanto un ángel como un espíritu planetario. Es una palabra que abarca mucho. No es como en el idioma griego cuando decimos ángeles. En el idioma griego viene de ángelus. Ángelus en griego quiere decir mensajero, mensajero. Y alguien me preguntaba, arcángel, ¿de qué viene? Viene de arqueronte, de arqueos. Y arqueos quiere decir pues algo que esotérico, algo oculto, como arcana, pues que sois de la escuela arcana. Arcano quiere decir oculto, esotérico, y de ahí viene también el nombre de arcángel. Arcángel, un ser oculto, un ser esotérico. Y naturalmente, pues al tratar el tema de los arcángeles, tratamos el tema de lo oculto.
Y también eso nos lleva pues a hablar también de la magia, porque cuando tratamos de los ángeles, arcángeles y estos temas, pues entramos en magia. En la India la magia se llama tantra, se llama el tantra. Pero en la ciencia Vedanta, donde se estudia por encima de todo y principalmente a los devas, es en los Puranas. Los Puranas es una colección de libros en donde los sabios rishis, los sabios maestros de muchas épocas antiguas de la India, contaron historias parecidas a leyendas, como fábulas, esa sería la palabra más correcta, fábulas. Porque una fábula es más fácil de entender para el pueblo, para la gente que normalmente pues no saben estudiar, no saben leer, no saben escribir. Entonces la manera de llegar a la gente que no tienen estudios, hablamos de la mucha antigüedad, pues es por medio de fábulas. Entonces los Puranas es una colección de fábulas dictadas por rishis, por maestros espirituales, para que llegue a toda la gente, para que lo puedan entender mucho mejor. Cuentos, más que cuentos, son cuentos fabulosos. Entonces aquí tengo un librito muy antiguo de los Puranas y me he escogido un fragmento. Este fragmento trata sobre Durva, de cómo alcanzó el budado, de cómo alcanzó a llegar a ser un Buda. Y si comparamos este relato con el relato de Siddhartha Gautama, veréis que es muy parecido, es muy parecido. Aquí voy a leer un poco por encima, es extenso, pero lo voy a resumir. Aquí veremos pues el momento en que un ser humano decide alcanzar por esfuerzo tremendo, por mucho sacrificio y una enorme renuncia total a todo, llegar a ser eso que nosotros conocemos como un Buda. Pero este Buda es anterior a Siddhartha Gautama. Es un Buda anterior, o sea que hablamos de miles y miles de años atrás. Los Puranas son muy antiguos, más de lo que podemos imaginar. Entonces, aquí vemos, hay un niño, intento resumir un poco, un niño nacido de Raksham Lavana, hijo de Madon, el cual fue el fundador de una ciudad en la India muy conocida que se llama Mathura. Mathura la fundaron pues los padres de este niño que llegó a ser un Buda. En ese sitio sagrado que purifica de todos los pecados y que goza de la presencia del Dios de los dioses, hizo Dhruva penitencia, un niño de 5 años, como le habían recomendado Marishi. Marishi quiere decir como Maharishi, un gran maestro. Y los demás sabios le habían recomendado hacer penitencia y contempló a Vishnu, el soberano de los dioses, en meditación, con toda su gloria, mientras su espíritu estaba completamente absorto en la meditación. El poderoso Ari quiere decir el Señor, idéntico a todos los seres y con todas las naturalezas, tomó posesión de su corazón, del corazón del niño. Estando también presente en su espíritu Vishnu, el que sostiene la vida en todos los elementos, no pudo sostener el peso del piadoso personaje. Cuando se mantenía erguido sobre su pie izquierdo, un hemisferio del mundo se doblaba bajo él, y cuando se mantenía sobre el pie derecho, la otra mitad de la tierra se plegaba. Al tocar la tierra con los dedos de su pie, tembló aquella con todas sus montañas. Los ríos y los mares se encresparon, y los dioses tomaron parte en la agitación universal. O sea,
el niño haciendo penitencia, meditando en el Señor, y el Señor se posesionó de su corazón, de su alma, y el mundo entero tembló, la tierra entera tembló. Y eso es cierto, cuando un ser humano alcanza una iniciación tan alta, tan alto nivel, la vida y la naturaleza de todo el mundo se estremece toda entera. Es una gran fiesta mundial, el momento de alcanzar la más grande iniciación. Y eso ocurre, y ha ocurrido y ocurrirá todavía, porque ese es el propósito de nuestro planeta. El propósito del espíritu planetario y del Logos en nuestro planeta es que cada ser humano alcance ese alto nivel de iluminación, el budado. Y cada vez que un ser humano entra en eso, es la fiesta de todo el planeta. Todos los ángeles, todos los seres visibles e invisibles lo celebran. Y siempre, normalmente, en la luna llena de mayo. Siempre, como Buda, todos los Budas, siempre en la luna llena de mayo. Los demás seres celestiales llamados yamas. Yamas aquí tiene el equivalente de devas, de ángeles, seres espirituales. Llenos de alarma, celebraron consejo con Indra. Indra es el padre de todos los devas. En la trilogía antigua de la India tenemos Indra, Vayu y Agni. Es la tríada antigua de la filosofía Vedanta. Indra es el padre, el creador, es el que ha inspirado, ha iluminado a todos los arcángeles y ángeles, devas y todos los seres invisibles de la naturaleza, Indra. Y yamas, los yamas, pues son todos los servidores de Indra. Indra aquí tiene el equivalente de Zeus, o Júpiter. Zeus como padre pues como muy ambicioso, un padre muy posesivo, un padre que quiere ser él y que nadie esté por encima de él. En este papel de Zeus, que se irrita a veces y coge rayos, Indra lo suelen representar también con rayos y truenos en las manos y que los lanza sobre la gente. O sea que es un dios irascible, un dios que quiere sobresalir, un dios que quiere gobernar y que no puede soportar que un humilde ser humano pueda alcanzar su altura, su nivel. Esos son los dioses, hay devas y dioses muy grandes, pero que tienen defectos, que todavía tienen que purificar defectos. Semidioses y dioses también, con defectos. Entonces Indra, preguntándole qué podían hacer para interrumpir los piadosos ejercicios de Dhruva, y los seres divinos llamados Kushmandas, también devas, en compañía de su rey se entregaron a tentativas repetidas a fin de destruir las meditaciones del niño. Uno de ellos, tomando la forma de su madre, Suniti, se presentó llorando ante el niño y le dijo con acento de ternura, bueno, no lo voy a leer todo aquí, pero hijo, después de esta larga espera de ansiedad no puedes tener crueldad de abandonarme. Le va diciendo que no es su madre, es un elemental que ha tomado la forma de su madre y le está regañando la madre al niño. ¿Qué motivo tiene un niño de 5 años como tú para entregarse a penitencia tan rigurosa? Y luego dices, tendrías que estar jugando con los otros niños. Y aquí explica un poco lo que se espera de la vida humana. Primero llega la infancia alocada. Cuando ha pasado el tiempo, el niño se dedica al estudio. Viene luego el periodo de gozar del mundo. Y más tarde el de la austera devoción en la vejez. Y estás ahora en la edad de juegos, hijo mío, ¿por qué estás haciendo aquí? O sea, compórtate como un ser humano normal, como una persona normal,
y no me hagas llorar. ¿Qué ocurre? Espérate. Voy para no tener que leerlo todo porque va repitiendo bastante. Bueno, ahora no lo encuentro. El caso es que el niño ni le hace caso. Está completamente entregado a la meditación, está a la contemplación del Señor. Ay. Bueno, me he perdido ahora el punto. Bueno, lo explico. También mejor resumirlo que no leerlo todo. El caso es que al niño se le presentan todos los, diríamos, demonios. Es que la palabra demonio viene del griego y lo utilizamos según, los fanatismos religiosos, vamos a llamarle así, fanatismos religiosos que lo que antiguamente eran dioses luego lo convierten en demonios. Todas las religiones, cuando empieza una religión, la anterior todos eran demonios. Todas las religiones hacen lo mismo, todas. Entonces la palabra daimon es en griego y no quiere decir demonio. Daimon en el sentido que le dan las religiones fanáticas, sino que daimon en griego quiere decir espíritu. Es un espíritu. Un espíritu se supone del alma de un ser humano, el espíritu humano, daimon. Pero también puede ser un daimon, un espíritu angélico, también puede ser. El más famoso es el daimon de Sócrates. Sócrates se decía inspirado por un daimon. Ese daimon parece ser que era un ángel, o sea, realmente Sócrates estaba inspirado por un gran ángel. Pero de ahí al fanatismo de llamarlo demonio, que en realidad el demonio todos sabemos que no existe en absoluto. El caso es que ante el niño se le presentan todas esas fuerzas ocultas para impedirle que siga avanzando en su iluminación. ¿Por qué? ¿Por qué causa se le presentan todos esos daimons, todos esos devas para impedirle avanzar? A ver, un ser humano a lo largo de muchas reencarnaciones, porque llevamos muchas reencarnaciones, nos hemos relacionado con muchos elementales de la naturaleza, con seres visibles e invisibles, tanto visibles como invisibles. Y esa relación se va acumulando a lo largo de las vidas. De la misma manera que las personas con las que nos hemos relacionado, cuando sepan que tú pues vas a desaparecer, vas a entrar en un nirvana de luz y vas a desaparecer, y después de tantos cientos de vidas juntos y compartiendo, y como familia o como círculo o como tribu, entonces pues vas a desaparecer y ya no vas a estar más allí. Entonces eso es lo que representa la madre de este niño Dhruva. Representa pues a toda su familia humana que dice, no te vayas, quédate con nosotros a jugar, a divertirte y vivir como una persona, no te vayas. Ese es el mensaje que reciba Dhruva, pero también si leéis la vida de Siddhartha Gautama, cuando estaba sentado debajo del árbol Bodhi, también tuvo que pasar la misma prueba. Seres humanos de su familia pidiéndole por favor que no se vaya, que no les abandone, que no se vaya. Entonces, además de ella, pues vienen los daimons, los seres invisibles con los cuales te has relacionado durante muchas vidas, seres invisibles que has alimentado bebiendo alcohol, comiendo carne, con el sexo, con los deseos, con los juegos, haciendo mal, que también hemos hecho. Y claro, todos esos seres invisibles que han recogido experiencias de ti, que han aprendido de ti, que tú les has llenado de deseos, de esa fuerza que ellos desconocen, pero tú les has educado, porque eso es lo que hemos hecho con los elementales, los seres invisibles. Les hemos educado en los deseos que nosotros hemos tenido.
Entonces son muchos seres invisibles que están siguiendo tu evolución y que ellos también evolucionan. Y cuando todos esos seres invisibles que están llenos de deseo de vivir, de dulces, de alcohol, de tabaco, de todos los vicios por los que hemos pasado, entonces, mientras el ser humano vive una vida ordinaria, pues todos esos seres visibles e invisibles pues van haciendo más o menos, se alimentan un poco de aquí, de allá, se relacionan un poquito de aquí, de allá, pero en cuanto todos ellos ven el peligro de que tú desaparezcas, pues se oponen. Hay una oposición. Entonces es cuando, y todos los que estamos aquí, vamos a tener que pasar por ello. O sea que mentalízate. Y esa es la prueba. Y ese es el cancerbero que enseñaban los griegos. Ese perro de 3 cabezas que está delante de la puerta del más allá y no deja pasar a nadie. Ese es el cancerbero. Ese cancerbero que no es un solo deva, no es un solo ángel, sino que es una acumulación de energías, de ángeles, de elementales, mejor dicho, de elementales, de egregores, que tú has ido alimentando durante muchas vidas, que tienen existencia real, invisible pero real. Y cada vez que tu alma vuelve a reencarnar en un nuevo cuerpo, se vuelven a juntar y se vuelven a unir a ti, pidiéndote otra vez pues los vicios que tenías anteriormente. Y también lo espiritual que tenías anteriormente. Entonces hay un conflicto cuando el alma humana decide abandonarlo todo, renunciar a todo, renunciar completamente a todo lo mundanal. Entonces todos esos seres que han convivido contigo pues reaccionan y se convierten en lo que llamamos el guardián del umbral, el cancerbero. Y son elementales. Tú los has alimentado, tú los has criado y tú tendrás que superarlos. Y esa es la prueba que vemos aquí y la que vemos también en Siddhartha Gautama. Bien. Tengo aquí, no sé si me dará tiempo a leerlo, algo muy interesante. Explicar un poco, me lo guardo para el final, a ver si hay tiempo. Si vamos a tratar también el tema de los devas, como se explica en la India. En la India se habla principalmente de los Gandharvas y de las Apsaras. Las Gandharvas y las Apsaras. Ese sería el equivalente a los ángeles, en el idioma y la manera que los entendemos. Voy a intentar explicar un poco en el sentido Vedanta lo que son estos seres. El tema también de suras y asuras también lo encontraréis en la doctrina secreta. Madame Blavatsky habla mucho también, tanto de los suras, los asuras, los yakshas, los rakshashas, apsaras y gandharvas. En la doctrina secreta Blavatsky los nombra muy a menudo. Describirlos ya es un poco más difícil, porque también depende del contexto, según el contexto en que está cada uno de ellos. Pero en general, los Gandharvas, vamos a empezar por ellos. La palabra Gandharva en sánscrito viene de cantor, cantores, Gandharva. Gandharva lleva una H intercalada en la D. Los Gandharvas son cantores y se los representa siempre en las escenas divinas de dioses y mitología, en las partes altas de los cuadros y con las piernas así como cruzadas, como bailando. Así. Es una postura de yoga realmente. Y a menudo también con instrumentos musicales, como aquí también en nuestras religiones de aquí pues también lo suelen representar con instrumentos musicales. Entonces son hijos de la música, los Gandharvas, son cantores porque son hijos del verbo, son hijos de Saraswati, como expliqué ayer, Saraswati. Las Gandharvas pues son sus hijos. Aquí vemos Saraswati. Fijaros un detalle, en la mano derecha tiene el mala. Mala es el rosario, es un invento de la India,
Aquí en Occidente lo copiaron. El mala en la mano derecha. En la izquierda está afinando las cuerdas del sitar. En la mano izquierda de abajo tiene 4 brazos. En la izquierda de abajo el libro. Quiere decir estudia, estudiar, aprender, estudiar. La otra mano está tocando el sitar y los pies, las piernas, veréis que tiene una pierna cruzada y la otra estirada para abajo. Todo tiene su sentido, su significado. En la parte superior está, se ve un poco el pavo, un pavo real. El pavo es el símbolo de Lakshmi, no es de Saraswati, es de Lakshmi, el pavo real. Y a los pies de Saraswati está un libro abierto con el símbolo de la svástica, como símbolo de creación, la svástica, y el Om. También hay un tintero. El tintero significa el registro de la naturaleza. Los registros de la naturaleza en el libro. Todo queda registrado. Y una lámpara también a sus pies. Hay una lámpara. Es la luz que necesita cada estudiante por sí mismo. Tú tienes que ser tu propia lámpara y tu propia guía. Y en el otro extremo, aquí más pequeñito, ¿veis? Hay un cisne. ¿Sí? ¿Lo veis? El cisne pequeñito es Kalahamsa. Kalahamsa quiere decir, espérate, es el vehículo de Brahman. Es donde viaja Brahman. El arcángel, sí, pero también quiere decir como el aliento universal, es ese prana, esa fuerza divina que es como una respiración universal, el aliento creador, del aliento de donde surgen todas las almas y todos los seres, el cisne, Kalahamsa. Entonces, ella, Saraswati, es pues el logos creador de todos los Gandharvas. El Gandharva pues es un cantor, pero lo que cantan los Gandharvas es el eco de la música del logos. Los griegos lo representaban Apolo con la lira de 7 cuerdas, la lira de 7 cuerdas. La lira de 7 cuerdas de Apolo, las cuerdas son los 7 vehículos del ser humano, que los teósofos eso ya lo tendríamos que tener muy estudiado, los 7 cuerpos, la séptuple composición del ser humano. Eso es lo que toca Apolo, la lira de 7 cuerdas, que va desde lo más espiritual a lo más material. Son los 7 sonidos, las 7 notas. Entonces, Apolo, aquí vemos a Saraswati con la sitar. Este instrumento de sitar creo que tiene 24 cuerdas, ¿lo digo bien? Creo que son 24 cuerdas. Sí, entonces es complejo de tocar, pero es el instrumento más importante para los estudiantes de yoga. Esas cuerdas están afinadas con los chakras. Y no solo con los chakras, sino con la columna vertebral. Entonces, los músicos en la India, una manera que tienen de realizarse espiritualmente, es haciendo sonar esas cuerdas del sitar afinadas con los chakras y con los nadis de la columna vertebral. Y ahí es como se realizan ellos con la música. Y todos músicos, cantores, gandharvas y ángeles, todos haciéndose eco de la lira de Apolo, de la lira o del sitar de Saraswati. Ella es la que da la nota general. Y luego todos los demás, pues, hacen eco. De manera que hay un instrumento solo, ¿cómo se llama? Cuando toca un músico solo. Un solo. Un solista. Hay un solista y luego todo el coro, todo el inmenso coro. Y todo en orden, como las grandes orquestas sinfónicas, como las grandes orquestas. Todos los músicos puestos en un orden perfecto, dependiendo de las notas más altas o las más bajas. Toda la orquesta sinfónica. Con los 4 elementos, perfecto.
Entonces, esos son los Gandharvas, De manera que los Gandharvas no son todos de una clase baja. Hay toda una escalera de muchos peldaños y de muchos grados de Gandharvas. Hay los Gandharvas que inspiran a los músicos y hay los Gandharvas que inspiran a los arcángeles. De manera que, uy, qué sordos que estamos. ¿Os dais cuenta que tenemos tapones en las orejas? Uy, por favor. Sí. Los Gandharvas son los que han inspirado todos los mantras y música de la India. Por eso cuando espérate, ¿cómo lo llaman ellos? ¿Rajas? No, radas. Las notas las llaman ragas. Ragas creo que son las notas. Son las notas y cada raga para ellos es un Gandharva. Cada raga es un ángel. Y una composición de mantrams, los mantrams, todas esas oraciones de la India están compuestas no solo escuchando, sino viéndolo. Viendo a los Gandharvas cómo ellos pues se sitúan, se componen y cantan en coro. O sea, se necesita una percepción especial para ello. O sea, los Gandharvas no solamente son coros angélicos de músicos, sino que también son terapeutas. Es música terapéutica, música que cura. Es música de las esferas, de los Gandharvas planetarios. Es música celeste. Es música que el que la oye queda encandilado. Es esa música hipnótica. Hipnótica en el sentido de que te transporta. Y esa música ocurre ahora, aquí, en los rayos del sol, como os expliqué ayer. Cada rayo del sol es una nota, es un color. Sabéis que cada rayo del sol tiene 7 colores. Y esos 7 colores son las 7 notas. Figúrate, en cada rayo del sol, 7 notas, componiéndose una orquesta sinfónica ahora mismo aquí, con los 7 rayos. Y encima los Gandharvas haciéndose eco de esa música del logos, de esos rayos solares. O sea que estamos en medio de una gran orquesta sinfónica sonando a nuestro alrededor y nosotros con los oídos tapados. Bueno, todo llegará a su tiempo. Entonces, las apsaras, esos son los Gandharvas. Las apsaras los suelen representar en la India, en los Vedantas, con cola de pez. Suelen representarlos como en medio de agua. Pero la verdad es que pocas veces se representan en el agua, sino en el aire, las apsaras. Y medio cuerpo femenino, sí, como una sirena. Lo más parecido que podríamos pensar en una sirena, eso es una apsara. Bellísimas, femeninas, siempre las representan femeninas, las apsaras. Las apsaras son espíritus de la belleza. No es que tengan cola de pez, es que no tienen nada, tienen alas. O sea, la cola es porque cuando se mueven es como si desprendieran un halo, un arco iris. Entonces, esos son las apsaras, bellísimas. Se las representa como la cosa más hermosa del universo, es la creación de la belleza, las apsaras. Las apsaras, pues, expresan belleza en la naturaleza, en la vida, en todos los seres. Voy bien de tiempo, ¿verdad? Sí. Las apsaras, pues, son la expresión de la belleza del logos sobre toda la creación. Y hay de todos los grados inferiores a grados los más altos de todos. Por cierto, déjame advertirte, toma nota, las apsaras en los ritos iniciáticos de los brahmanes los utilizan los maestros para probar a los candidatos. Las apsaras son los que prueban los candidatos, ya sea tomando la forma de tu madre, que te dice, no sigas, hombre, quédate conmigo, que yo quiero abrazarte, que juegues y que te comportes como un niño, como todos los niños. Las apsaras son las que ponen los candidatos pidiéndoles sexo, venga, ven conmigo, que estarás bien. Y claro, son atractivas y atraen y despiertan
y entonces ahí los candidatos a las grandes iniciaciones, ahí caen todos como manzanas del árbol. Que son bellísimas, son irresistibles las apsaras, como ese mito de Ulises y las sirenas, esos cantos de sirena, ahí tenéis el sendero probatorio, es una de esas pruebas, aunque hay candidatos que eso del sexo no, algunos no caen en eso, pero caen si es su madre. Ahora imagínate que viene tu madre y te dice, no, sigas por ahí, y si no, pues otra forma bella, atractiva, para hacerte caer. O sea, las apsaras son toma nota eso porque te lo vas a encontrar, te lo vas a encontrar, las apsaras. Luego están los suras, los asuras, rakshashas. Sura, la palabra sura, vamos a ver, sura quiere decir que tiene forma, o sea, asura que no tiene forma. Sura quiere decir que está manifestado. O sea, es un ángel que se expresa, que se manifiesta. No es que sea malo, que en la filosofía Vedanta muchas veces se le representa como los grandes males. En realidad, los suras en la filosofía Vedanta expresan a los señores del karma, a los señores del destino. Es el que te lleva a una enfermedad, un accidente, una pérdida, pero es porque es el karma, o sea, son agentes, esa es la palabra. Los suras, con forma. Los suras son, en mi manera de entender, agentes del karma, que te traen, bueno, cuando tú merezcas premios, te traerán premios. Pero mientras tú merezcas castigos y lecciones, pues te traerán eso. Eso es lo que te traerán en la medida que tú puedas resistirlo y aprender. Esos son los suras. También hay de muchos grados. Hay niveles, los suras más altos son los lipikas, se llaman en la filosofía Vedanta. Los lipikas son arcángeles de lo más elevado de nuestro planeta y que cuidan del karma de las naciones enteras. Hay lipikas que cuidan de todo el karma de la nación y tienen en su conciencia todos los seres de esa nación para que encajen con el karma de la nación. O sea que llevan pueblos enteros. O sea que hay de muchos grados. Y los asuras sin forma, no manifestados. Los asuras, su trabajo está más en el nirvana, está más en los planos invisibles, inaccesibles a nosotros. Ellos trabajan en los niveles cósmicos, los asuras, sin forma. Y los rakshashas. Los rakshashas se les describe como grandes demonios. Rakshasha era el enemigo de Rama. Rama, lo digo bien, el Ramayana. El Rakshasha era el enemigo de la gran batalla que hubo en el Ramayana, de Rama. Rakshashas, pues, es el enemigo, pero ese enemigo no es un demonio, es algo que tú has alimentado. En un Rakshasha yo lo compararía en nuestro idioma a un basilisco. ¿Sabes qué es un basilisco? Yo creo que es lo mismo, basilisco y el Rakshasha. Es esa persona, vamos a poner el ejemplo del juego, que le gusta jugar, apostar y pierde, pero sigue, y en la próxima vida pues vuelve a caer. Entonces ese vicio del juego se convierte en un basilisco. Y cuando intenta dejar de jugar, pues es un monstruo que se le tira encima y le muerde, le castiga para que vuelva a caer y le pide alimento, le pide el juego, el tabaco, el sexo o cualquier otra forma viciosa. Entonces eso es un basilisco. El basilisco es un monstruo que tú has creado, un vicio enorme, una obsesión enorme. Las drogas crean unos basiliscos de los peores. Y además muchos con las drogas muchos lo ven. Como el doctor Fausto, de Goethe, ahí el doctor Fausto de Goethe, allí podréis ver
uno de estos basiliscos o rakshasas, verdaderos monstruos enormes, que también Siddhartha Gautama tuvo que luchar con él también. Y Dhruva, del cual he hablado antes, también tuvo que enfrentarse a su propio basilisco. Los basiliscos son, pues, en mi manera de entender, lo mismo que un rakshasa. Es un monstruo que has creado y alimentado durante tantas vidas que lo que te va a costar de eliminar luego. Asuras, rakshasas, los nagas. Bueno, aquí también tenemos otro, pero los nagas, aunque muchas veces en la filosofía Vedanta también se representan como devas, como ángeles, un naga, según Blavatsky, en la doctrina secreta, un naga es serpiente. O sea, naga quiere decir serpiente. Pero Blavatsky nos dice, cuidado, tenéis que entender siempre, cuando aparezca la palabra naga, serpiente, o dragón, que también es lo mismo, naga, dragón, quiere decir un dragón de sabiduría, una serpiente de sabiduría. Eso es el símbolo del gran iniciado, de un teósofo con mayúscula, no como yo, es un teósofo en minúscula. Un verdadero teósofo, eso es un naga en los libros antiguos, un dragón de luz, un dragón de sabiduría. Esa palabra naga se utilizaba en la India y en la China y en todo Oriente. Como por ejemplo tenemos la palabra Nagarjuna. Hay muchas palabras y nombres que empiezan por naga. O sea que la palabra naga no es más sabiduría divina, pero como forma de serpiente suele utilizarse también en la mitología de los devas. Creo que he repasado todo lo que tenía preparado. Sí, y luego, sí, sobre este tema, ¿hay alguna pregunta? Sí. ¿Apsaras? Apsaras. Era para los hombres y para las mujeres no había. La pregunta es buena. Sí. Vamos a ver. Es que yo estoy hablando de filosofía Vedanta y la Vedanta está dominada por los brahmanes. Son los misterios brahmanes. Y dentro de los misterios brahmanes solamente se puede iniciar a varones. Solamente varones. Entonces, la mujer tiene que esperar a la próxima vida. Es poco, eso es muy poco. O sea, tienes que esperar a la próxima vida para ser iniciada. Y entonces pasar esa prueba con las apsaras, que son femeninas. Sí. Y cuando se habla de hombre se refiere a toda la humanidad. No se refiere a la diferenciación de es todo el conjunto de la cultura. No, pero los brahmanes. Toda la civilización mundial es machista. Toda. Si cogemos el Islam o el cristianismo o el judaísmo tenemos para estudiar. Sí. Ha habido excepciones. Yo siempre recuerdo el caso de Tara. Tara, que es la madre divina de los Himalayas, es el equivalente a la Virgen María, pero de oriental. Y Tara es la excepción por encima de todas las excepciones. Y Tara pues fue iniciada como mujer y pasó todas las grandes iniciaciones en cuerpo femenino, todas. Y Tara fue iniciada en la época de la Atlántida, o sea que hablamos de muchos miles de años atrás. Sí, todos los grandes rishis le recomendaron que esperara a la próxima reencarnación como varón, pero no, insistió y no quiso. Y Tara se realizó como Buda, pero en femenino. Actualmente es la madre de Oriente, es la madre de los Himalayas y es un Buda femenino que se dice que vive en Shambhala. Bueno, todos los sabios dicen que reside actualmente Tara, este Buda femenino que ha mantenido desde hace miles y miles y miles de años siempre el cuerpo femenino.
Entonces, Tara, ¿qué ha conseguido con el cuerpo femenino? Primero, una renuncia superior que si hubiera sido en cuerpo masculino. Yo la razón no la entiendo muy bien, pero tuvo que tener más sacrificio, más renuncia, más esfuerzo, pero mucho más que en un cuerpo varón, mucho más. Y luego, pues lo que ha conseguido es tener unas huestes angélicas a su alrededor, creadoras, que trabajan en la parte maternal de la humanidad. Tara, como la Virgen María, que también Virgen María tuvo que hacer mucho sacrificio, mucho esfuerzo, y actualmente la Virgen María está trabajando en Occidente y Tara en Oriente. Kuan Yin es lo mismo que Tara, es la misma. Tara y Kuan Yin es la misma. Entonces ellas dos ahora, en este momento, son las dos grandes Budas, yo les llamo Budas femeninas, y que a lo largo de muchas vidas han mantenido el cuerpo femenino, y lo que han atraído son huestes de ángeles innumerables huestes que trabajan bajo sus órdenes y se distribuyen el trabajo mundial de la natalidad, el embarazo, natalidad, maternidad, trabaja en ese aspecto en nuestro mundo. ¿Las mismas tenían órganos reproductores? El cuerpo de Tara, como el de la Virgen María actualmente, es un cuerpo de Maya, un cuerpo ilusorio. Es un cuerpo hecho por su Kriya Shakti, se llama Kriya Shakti, su poder espiritual, se construye en un cuerpo que es físico, pero que es ilusorio. Solo ha construido ella a su necesidad, a su medida. Ellas no necesitan ya tener órganos. No. Porque ellas ya han vivido Sí. como personas humanas. El cuerpo de Tara, como el de la Virgen María, es actualmente el cuerpo femenino más perfecto que existe en nuestro planeta. Es la materia más evolucionada de nuestro planeta, el que utilizan ellas. No solamente se cuidan de la maternidad, se cuidan de la formación, que lo dijiste bien, de todas las formas que hay creadas ellas a través de las huestes, desde los elementales hasta el arcángel Gabriel. Arcángel ya manda ellas, pero los demás es esta seguridad. Ahí está la parte que me mandas. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, explicaros también pues que los maestros, que solemos hablar a veces de los maestros, por ejemplo Jesús, Buda, pues ellos tienen muchos ángeles colaborando y trabajando a su servicio, muchísimos, más de los que puedas imaginar, distribuidos por todo el mundo. De manera que en cualquier rincón del mundo, cualquier ser humano que se disponga a él, que piense, que medite en él, que se disponga al servicio, como es el servicio del Maestro a la humanidad, entonces ya ese ángel ya se acerca a él. Son como cónsules, embajadores en todo el mundo de los maestros. Los maestros tienen embajadores y cónsules en todas partes del mundo. Entonces cualquier ser humano que se disponga a ese servicio rápidamente entra en contacto con ese ángel y ese ángel con el maestro. Ese ángel que va a acudir al aspirante va a ser el mensajero, y nunca mejor dicho, el mensajero que va a transmitir al maestro los progresos, los estudios, el servicio de ese candidato, de ese aspirante, se los transmitirá al maestro. O sea, que en el aspirante, en el candidato, no está en contacto directo con el maestro, sino por medio de él, por medio de ese mensajero, de ese ángelos, de ese mensajero. Y tienen ángeles elevadísimos, grandiosos, tan grandes como montañas. Ayer recordáis esos ángeles más grandes, era el ángel más grande que la montaña donde estaba él. ¿Recordáis esas imágenes? La montaña inmensa, grandiosa. Había una foto con los Himalayas, una imagen con los Himalayas, y el ángel era más grande que los Himalayas. Esos ángeles tan grandes
tienen decenas de kilómetros o cientos de kilómetros de aura, obedecen al maestro, a tu maestro, le obedecen a él, le obedecen a él. No sé si te puedes hacer cargo de lo que intento explicarte. Arcángeles grandiosos, con unas auras inmensas a las órdenes de tu maestro, del maestro. Ellos tienen legiones de estos arcángeles y ángeles a su disposición. Y aún más, la Tara o la Virgen María, ellos también, aun siendo un ser humano como tú, pero tienen a su cargo esos ángeles tan grandiosos que les obedecen y les siguen en su servicio, en su labor. Aquí pues tengo, pero hoy no me dará tiempo, buscaremos otro momento tal vez, a ver si lo hay. Es un texto, lo tradujo Sadurní Torra hace muchos años, no se encuentra, no lo encontraréis en ningún sitio. Se titula La ceremonia de los santos ángeles, de Leadbeater. Y aquí Leadbeater nos explica, no sé si sería interesante, yo os lo sugiero, ya me diréis. Leadbeater aquí tuvo la fortuna de ser invitado a una ceremonia de los ángeles con el maestro Rákóczi en su castillo, en Hungría, en los Cárpatos, en los años 20. En los años 20 tuvo ese honor de ser invitado a una ceremonia con los ángeles. Y Leadbeater explica allí pues cómo fue invitado, cómo acudió a la reunión, naturalmente fuera del cuerpo físico, sino el cuerpo físico. Y explica cómo se desarrolla la ceremonia en la cual Rákóczi, ya sabéis que el séptimo rayo ceremonial es el que ha inspirado la masonería y también la misa, todo lo que es ceremonial y ritual. Rákóczi, el maestro, está siempre detrás de todo esto. Entonces, Rákóczi, según Leadbeater, una vez al año, pues reúne a todos los grandes maestros y hacen una ceremonia, un ritual dedicado a esa comunión con los ángeles, a compartir con el reino débico. Y aquí hace la descripción, describe cómo es el templo, lo que visten los maestros cuando invocan a los ángeles, cuando acuden, cómo se van situando y luego pues las invocaciones y las oraciones que hacen en todo el ritual. Aquí está explicado. No sé, si viene al caso y queréis, pues ya buscaremos un rato para leerlo. Son 3 folios, a ver. No, 4. 4 folios. 4 folios. O lo leo ahora. Porque a las 12 tenemos que estar en el monasterio. ¿Sí? Lo leo ahora, son 4 folios. ¿Sí? ¿No puede escanear y no pasar por internet? No lo sé, no. Es un trabajo muy serio y se presta a burla y a crítica. Entonces, lo leo un poco, así, un poco por ahí. El maestro Rákóczi tiene una logia propia en un salón de su castillo y nosotros hemos gozado varias veces de buena fortuna al presenciar algunos de sus trabajos, entre ellos un admirable ritual que se me permite describir, porque difiere tanto de otros trabajos que puedo describirlo sin violar ninguna promesa. Consiste en una ceremonia especial que se celebra el día de la fiesta cristiana del Arcángel San Miguel. Conviene advertir a los amigos, tanto como a los eclesiásticos, que algunas fiestas solemnes de la Iglesia cristiana son algo más que meras conmemoraciones, pues en determinadas circunstancias y por diversas razones se aproximan el cielo y la tierra, y se establece con mayor facilidad que de ordinario la comunicación entre los mundos visibles e invisibles.
Una de tales coyunturas se depara en la fiesta de los ángeles y todos los años se aprovecha esta circunstancia para efectuar el maravilloso intercambio de fuerzas que intentaré describir, aunque, como en los anteriores trabajos, este es uno de los muchos ejemplos de la insuficiencia del lenguaje humano. Yo interpreto esto que es en la luna llena de septiembre, que es cuando es San Miguel, pero en luna llena. Yo no creo que dependa del calendario, mucho más depende de la luna llena de septiembre. En el lado este de una espaciosa sala había un trono de mármol blanco. Estamos en el castillo de los Urales, de Cárpatos, en Hungría. Hermosamente esculpido, levantado sobre unas cuantas gradas, en el que se sentaba el maestro Rákóczi, llevando un magnífico manto a manera de capa pluvial, prendido en el pecho por una bellísima joya de diamantes y amatistas, en forma de estrella septenaria. Saint Germain utiliza mucho las joyas, mucho. Debajo de la capa llevaba un traje de malla de oro que perteneció a un emperador romano, César Augusto, si no recuerdo mal. O sea, la coraza de oro. A cada lado de pie, sobre una de las gradas del trono, había un guardián con traje de malla de plata y armado con una espada desnuda. En el lado oeste, frente al trono, se sentaba el señor del tercer rayo, veneciano, con magníficas vestimentas de verde y oro, pero el broche de su túnica era un triángulo de oro cubierto de diamantes y esmeraldas, de pórfido pulimentado, que seguramente correspondía al tercer rayo. En el lado sur, entre el maestro Rákóczi y el señor del tercer rayo, había otro trono de mármol rosado, en el que se sentaba un conocido adepto en funciones perteneciente al segundo rayo. ¿Kutumi? Kutumi es el Chopin, tendría que ser tibetano o más. Adepto en funciones, perteneciente al segundo rayo, tal vez del tibetano. Y vestido con una túnica parecida a una casulla con profusos adornos de oro y azul, el tibetano deberías. En la parte delantera de la casulla, una columna corintia que se extendía desde el cuello hasta las rodillas y de cuyos lados brotaba un ramaje que subía hasta los hombros, como se ven las casullas de estilo gótico. El adepto llevaba en el cuello una cadenita de oro en la que pendía una estrella de 5 puntas, formada con zafiros, y de ella pendía a su vez una cruz de rubíes. El centro del templo quedaba vacío, aunque varios hermanos con túnicas de brillantes colores se sentaban en los bancos de las columnas. Los rombos del pavimento de mosaico eran alternativamente rosa y azul pálido, y parecía como si hubiese en ellos algún dibujo adicional, trazado con tenues líneas. También había líneas de diversos colores alrededor del pavimento, como suele verse a veces en otros templos. Era evidente que el maestro Rákóczi dirigía los trabajos del primer rayo y dio principio a la ceremonia intercambiando algunas frases con los otros adeptos. Hubo también algún cántico y varios movimientos rápidos y simultáneos. Después el del séptimo rayo, Rákóczi, entonó algunas frases solemnes que parecían oraciones y bajando del trono se situó en el pavimento, en determinado punto a cierta distancia enfrente de su sitial. Al bajar del trono le saludaron los 2 guardias con sus espadas al pasar entre ellos, quienes bajaron también hasta el suelo y permanecieron junto a las gradas en espera de la vuelta de él. El maestro veneciano, es una V, hay una V, el maestro veneciano, cantó asimismo una oración y bajó de su trono. Después, el que oficiaba como segundo rayo, que sea el tibetano, hizo exactamente lo mismo, de manera que los 3 quedaron formando un triángulo rectángulo de cara al centro.
Después de cambiar ceremonias y saludos, cantaron una antífona y parecía como si mutuamente se arrojaran ígneos destellos, hasta que el triángulo quedó señalado con líneas brillantes y de dorada luz. Vuelto el del séptimo rayo hacia el del segundo rayo, entonó una frase. El del segundo rayo respondió y ambos se volvieron de espaldas al centro del templo y se quedaron mirando hacia el sureste de la línea de fuego que les unía en ángulo recto. Después entonaron simultáneamente una invocación con los brazos extendidos hacia adelante y al punto aparecieron dos ángeles que frente a ellos se colocaron para formar un cuadrado con los tres adeptos. Cambiaron algunos signos de saludo. Volvieron a cantar despidiendo ígneos rayos, de modo que el cuadrado quedó señalado con líneas de fuego como el triángulo. Después el que oficiaba como séptimo rayo se volvió al del segundo rayo y cantaron juntos mirando hacia la línea de fuego que les unía por la parte suroeste. También entonaron la invocación, repitieron los movimientos que hicieron los oficiantes del séptimo y del segundo rayo anteriormente. Otros dos ángeles aparecieron frente a ellos y juntos formaron un cuadrado que también quedó señalado con líneas de luz. Cada vez que aparecía un ángel, todos los presentes prorrumpían en una exclamación de bienvenida y los saludaban. Después el oficiante del segundo rayo levantó los brazos, cantó una invocación e inmediatamente apareció a su lado un poderoso ángel vestido igual que él. Ambos se estrecharon la mano derecha mientras levantaban la izquierda sobre la cabeza e intercambiaron rápidamente algunos saludos. Los hermanos también le dieron la bienvenida y el ángel tomó el lugar que en el pavimento ocupaba el oficiante del segundo rayo, quien se restituyó a su trono. Enseguida el del tercer rayo practicó la misma ceremonia y le sustituyó en el pavimento otro ángel vestido como él. Finalmente el oficiante del séptimo rayo, Racoxi, hizo lo mismo que los demás, pero antes de restituirse a su trono, desenvainó la espada, trazó con ella un signo en el aire y la volvió a envainar, sentándose de nuevo en su trono. Los guardias le saludaron como anteriormente y volvieron a su primitivo lugar en las gradas. Los tres adeptos habían bajado del trono por el lado izquierdo y volvieron por el derecho, tibetano, Racoxi y veneciano. Los ángeles representantes de los 7 rayos de nuestro sistema solar quedaron dispuestos en 2 escuadras tangentes por un punto y de pie sobre los 2 lados del ángulo recto del triángulo. O sea, que en nuestro planeta, pues también, igual que hay 7 maestros de 7 rayos, también hay 7 ángeles o arcángeles que representan los 7 rayos. Y ahí se reunieron los 7. Después de algunos otros cánticos, el que oficiaba como séptimo rayo se levantó del trono y alzando los brazos entonó una potente invocación a la que, pasada la primera estrofa, se unieron los ángeles y los 2 oficiantes. Seguidamente, los 3 dignatarios y todos los ángeles se volvieron rápidamente al norte y cantaron juntos una larga invocación, a cuyo efecto aparecieron otros 2 ángeles que completaron el tercer cuadrado. Sin embargo, estos otros 2 ángeles eran cósmicos, de la clase que no está limitada a un solo sistema solar. Y así quedaron representados los 9 coros angélicos. Camaco, qué bonito. Cuando subrayaron con líneas de fuego su cuadrado,
resultó delineada en el pavimento con ígneos trazos el propósito 47 del primer libro de Euclides, con la que tan familiarizado estuvo el adepto que actuaba como segundo rayo durante la vida terrestre, en que llevó el nombre de Pitágoras. Era Kutumi, es Kutumi, el segundo rayo es Kutumi. Y el proposición 47 de Euclides, no sé, habrá que investigarlo. Los ángeles vibraron. ¿Dónde se puede encontrar esto? El propósito 47 de Euclides. Luego me ayudáis a buscarlo, estoy intrigado. Los ángeles vibraron de nuevo con sus luminosos rayos, pero esta vez hacia arriba, en el aire. De modo que sobre cada uno de ellos los cuadrados se erigieron en pirámide y un tetraedro sobre el triángulo central, el cuadrado y la pirámide. Después inclinaron sus rayos en dirección al suelo y construyeron así una serie de pirámides invertidas, resultando la combinación de 4 prismas, uno de 6 caras, 3 de 8, cuyo palomo central era el pavimento en que estaban los ángeles. Luego de haberse construido los ángeles un templo de tan extraños trazos, procedieron a efectuar en su interior una interesantísima ceremonia. Danzaron en coro en vistosas y variadas figuras, como lo hacen los adeptos en la ceremonia de Wesak. O sea, ellos se ponen haciendo formas geométricas, la circunferencia, el triángulo, el cuadrado, la estrella de 5 puntas, la de 6 puntas. Aunque eran diferentes las figuras, pues formaban una estrella septenaria. No la de 6, sino la de 7. Una esvástica, una cruz y muchas otras figuras, pero apenas se los podía ver debido a las brillantes radiaciones ígneas que brotaban de las puntas de las figuras. Después de muchos cambios de posición, entonaron a coro una especie de himno, en cuya maravillosa música las voces resonaban con estruendo de trompetas y repique de enormes campanas. El poliprismático templo era transparente como el cristal y sin embargo parecía estar bañado en fuego, de modo que al contemplarlo se comprendía el significado de la extraña descripción, que desde el Apocalipsis de un mar de cristal entrelazado con fuego. A medida que crecía la intensidad del himno angélico, era más vivo el resplandor del templo, y rayos de fuego se difundían por el empíreo, llevando mensajes y salutaciones a los lejanos mundos del espacio. O sea que desde ese templo de Hungría se extendían rayos de luz a todo el universo. Indefectiblemente tales llamamientos recibían respuestas cuya expresión y magnetismo no alcanzamos a comprender. O sea, rayos y luego la respuesta del cosmos. Aunque estábamos segurísimos de que eran respuestas, algunas procedían de otros planetas de nuestro sistema solar y otras llegaban ciertamente de mundos de los cuales por ahora nada sabemos. Dramática era el final de la ceremonia. Los prismas refulgían cada vez con mayor intensidad, hasta que todo el templo parecía una masa de fuego vivo. Y al resonar el último canto de triunfo, se alzó el templo en los aires y desapareció, arrebatado en un carro de fuego, como en otro tiempo el profeta Elías. Después entonaron todos los hermanos un himno, y el maestro Rakoczy bendijo solemnemente a la asamblea, y desfilaron todos cantando en procesión, como usualmente se efectuaba en otros trabajos.
el Festival de San Miguel y todos los ángeles, y según dije, se celebra anualmente, es una celebración muy anterior a la era cristiana, aunque el cristianismo lo adoptó como hizo con varios festivales de las primitivas religiones. En un intercambio de gozosos saludos y cordiales deseos, una estrella de feliz año nuevo entre los ángeles. Sin embargo, la ceremonia no se contrae a una salutación celeste, sino que también tiene otros objetivos, muchos de los cuales ahora es imposible comprender. Por ejemplo, era evidente que se descargaban energías en el interior de nuestra tierra, resultando que las fuerzas recibidas por los hombres se difundían hacia otros mundos necesitados. Estoy seguro de que todavía andamos muy lejos de comprender el significado de tan magnífico ritual. Recuerdo que Blavatsky nos habló una vez de él. Yo había oído muchos años antes una alegoría que hizo al respecto un gran maestro. Bueno, ya está. Això és la traducció del senyor Torra y hay correcciones del señor Torra. O sea, esto es muy, muy querido. Un silencio, una meditación y terminamos.